principio, pero tengo que hacerlo más grande esto. Esto si es recursivo o no es recursivo. Nosotros necesitamos reservar un cierto espacio de memoria. Si un vector, recordemos que es un pedazo de memoria grande dividido en pedazos más chiquititos a las que llamamos casillas. Pero para poder trabajar es necesario siempre reservar ese espacio de qué tamaño va a ser. Entonces, normalmente utilizamos una constante que normalmente se le llama max, pero eso no significa que debe llamarse max, sino que normalmente lo hacemos, que es la que identifica el tamaño real de la memoria reservada para poner datos allí adentro. Entonces, en principio tenemos un espacio grande de un cierto tamaño del que no podemos exceder, es decir, no puedo poner más datos que ese límite, ¿cierto? No puedo poner más datos que ese límite. Bien. Por otro lado, tenemos una cantidad de datos que logramos colocar adentro del vector. Y para eso normalmente usamos la variable n. Entonces, la variable n nos suele recordar la cantidad de datos que hay en el vector. Hasta aquí, más o menos, solo que ahora cuando vayamos a entrar a recursión, esta n va a tener dos posibles significados. A veces los dos significados en la misma variable, pero a veces esta variable va a venir con un significado, con uno de estos dos, y ahí es donde no hay que perdernos. Entonces, por un lado, por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿no es cierto? El n, bajo el concepto de cantidad de datos que hay en el vector, o sea, con el primer concepto que tenemos acá, eso es, bajo ese concepto, eso es la cantidad de datos, ¿no? N igual a 7. Pero si quiero procesar, o sea, así solito, n vale 7. Si solo digo ahí está el vector, entonces n vale 7. Pero si quiero hacer algo con los datos de ese vector, ese algo podría ser que ese algo que quiero hacer es con todos los datos del vector. Podría ser que eso algo que quiero hacer es con todo. Pero tal vez no siempre quiero hacer algo con todo. Si quiero hacer algo con todos los datos del vector, entonces esta variable n tiene los dos significados. N es la cantidad de datos que hay en el vector, en este ejemplo 7, y n también es la cantidad de datos que voy a procesar, o sea 7, porque los quiero procesar todos. Pero en algún momento habrá algún algoritmo en el cual, tomando otra vez este mismo ejemplo, si digo n vale 7, bajo el primer concepto, o sea, hay 7 datos en el vector, pero no quiero hacer algo con los 7, quiero hacer algo con los primeros 3 datos, digamos. Solo con los 3 datos que están al comienzo, nada más. Entonces mi n va a ser 3. O sea, mi n bajo el concepto de cantidad de datos que quiero procesar vale 3. Pero el otro n, que representa la cantidad de datos que hay en el vector, es 7. Entonces es como si hubieran dos variables n. Y eso es lo que los va a confundir muchas veces. Por eso es que necesitan prestar atención a la hora en que están haciendo sus algoritmos, para que no pierdan de vista, porque me gustaría que el otro fuera otra variable, y si ustedes quieren, pónganle otro nombre si quieren. Pónganle otro nombre a la variable, una que sea la cantidad de datos y otro con otro nombre que sea la cantidad de datos a procesar. Es cierto que la mayor parte de las veces los algoritmos van a procesar la cantidad que hay, todos, digamos. Pero hay algoritmos en el que no va a procesar todo lo que hay, sino una otra cantidad, que siempre tiene que ser obviamente menos que la cantidad de datos. O sea, no es que mi vector tiene 7 datos y yo quiero procesar 10, digamos, ¿no es cierto? Es lo mismo. Si mi max vale 100, mi n no puede ser pues 110 o 120, ¿verdad? ¿Cómo hago para meter 120 datos
en un espacio de memoria que solo tiene para 100. No se puede también, ¿no es cierto? Entonces, esa lógica también hay que aplicarla acá. Bueno, además de esto, otra cosa importante es que muchas veces, debido justo a esto de que quiero procesar no todos los datos, sino solamente una cantidad de esos datos, no siempre voy a querer pues, procesar los primeros 3 datos, o siempre los primeros. A veces quisiera procesar los que están al final o los que están en medio. De hecho, hay algoritmos que tienen que ver con datos que están al medio, ni siquiera al inicio ni al final, sino exactamente al medio. Entonces, para esos otros algoritmos, necesito como referencia estas otras 2 variables. Y en general, para hacer casi cualquier algoritmo, el 99.9% de los algoritmos de procesamiento con vectores, nosotros necesitamos estas 3 variables. La cantidad de datos que hay en el vector o la cantidad a procesar, la posición inicial, es decir, desde dónde quiero procesar, y la posición final, o sea, desde dónde hasta dónde. Y nosotros vamos a quedarnos con esto para no tener que estar explicando en el algoritmo. Cada vez que usemos las variables A, B, A representa la posición inicial, es decir, desde dónde quiero procesar datos del vector. Y B, posición final, hasta dónde. Por ejemplo, quiero procesar desde donde está el 5 hasta donde está el 12. Entonces, la posición inicial es la casilla 1, que es donde está el 5, y la posición final, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Desde la posición 1 hasta la posición 5, o sea, A vale 1 y B vale 5. O sea, ¿desde dónde hasta dónde? Entonces vamos a usar para ello las variables A y B. Entonces, como yo digo acá, siempre van a hacer falta el 99.9% de las veces esas 3 variables para procesar datos en vectores. Y no solamente en recursión. Si mis algoritmos son no recursivos, lo quiero hacer con for, no hay problema. Igual las van a necesitar esas 3 variables. Ahora, de esas 3 que necesitamos, 2 son estrictamente necesarias y la tercera siempre puede calcularse. Recuerden, necesito las 3 variables, pero de las 3 en realidad son 2 que necesito sí o sí, y el tercero de ellos se puede calcular. ¿A qué me refiero con el tercero? Como yo necesito 2 datos para procesar datos en vector, o sea, estos valores para procesar los datos que están en un vector, puedo tener solo 2 de ellos, la cantidad a procesar y la posición inicial. Como son 3, puedo tener 2 de ellos, no tiene que ser exactamente A y B nada más, ¿no? Pueden ser N y A, N y B, A y B. O sea, necesito 2, solo 2. De los 3, cualquier par de datos. De los 3 necesito 2. Y el tercero siempre se va a poder calcular. Entonces el tercero se va a calcular con esta fórmula. La cantidad de posición final menos posición inicial más 1. Bajo esta fórmula se va a poder calcular el tercero. Si tengo posición inicial y tengo posición final, con esta fórmula calculo n, que es la cantidad de datos a procesar. Si tengo cantidad a procesar y posición final, solo tengo que despejar la variable a de la misma fórmula y ya tendré la fórmula para calcular a. Y si tengo cantidad a procesar y posición inicial, despejo b y de esa forma tendría la posición final. De esa forma. Entonces, solo necesito un par de datos y el tercero va a ser calculable. ¿Ok? Bien. Les recuerdo otra vez, esto de las 3 variables no tiene que ver con recursión, no es que, pucha, ya se inventó otras cosas del profe. No. Sí, para hacer los algoritmos facilito, con solo n bastaba, pero ya para hacer cosas de verdad y en serio ya necesitamos los 3 datos. ¿Ok? Ya tenemos entonces la fórmula de cálculo del tercero y a partir de ahí ya manejamos matemática y ya podemos tranquilamente despejar la otra por si no tengo todos los datos, ¿no? Bien, entonces
por lo que dijimos hace rato, se puede concluir que hay 4 formas de parámetros para procesamiento de vectores. ¿Por qué digo parámetros? Porque para procesar datos en vectores, me tienen que dar, aparte del vector, alguna variable más para que sepa cómo voy a procesar. Entonces, la forma más conocida es esta, ¿no es cierto? La forma más conocida es esta. Casi siempre nos dan el parámetro n. Como yo necesito, ¿se acuerdan lo que dije hace rato, no? Necesitamos 2 variables para procesar como mínimo y el tercero se calcula. Entonces, de repente la forma más conocida es de parámetro n, cuando nos dan la cantidad de elementos del vector. Y cuando nos dan la cantidad de elementos del vector, entonces nos están diciendo con eso que quiere que se procese todos los datos del vector. Entonces, casi siempre los algoritmos tienen que ver con todos los datos del vector. Casi siempre, no siempre. Entonces, si nos dan solamente la cantidad de datos que hay en el vector, nosotros tenemos que asumir que A vale 0. ¿Qué significa eso? Acuérdense, A para nosotros representa la posición inicial. O sea que si nos dicen aquí hay un vector y tiene 100 datos, bueno, el primer dato de esos 100 está en la casilla 0. ¿Me entienden? Si solo nos dan la cantidad, nosotros que tenemos que asumir que el primer dato que vamos a procesar es 0. Me dicen, aquí está este vector, hay que hacer algo con este vector, tiene 20 datos, no nos dan nada más. Entonces, de esos 20, el primero está en la casilla 0, el segundo en la casilla 1 y así sucesivamente. O sea, tenemos que asumirlo siempre así, desde el inicio. Ahora, como nos dan solo este parámetro, asumimos siempre que es 0. O sea, ¿por qué asumimos que es 0? Porque no hay de otra. No hay de otra. Entonces, la tercera variable, que sería b, se puede calcular aplicando la fórmula de hace rato. Despejando b, nos va a quedar esto. Claro, si despejan b de la fórmula anterior, no queda exactamente así. Sino que queda también ahí con más a. Pero resulta que a es 0, ¿no es cierto? Entonces, más a o menos a que aparezca en la fórmula, como es 0, pues no necesita sumar o restarle 0, no le va a hacer nada a la fórmula, ¿no es cierto? Por eso es que aquí no aparece a. Es porque a vale 0. Esta es la forma más tradicional, pero lamentablemente ayuda con pocos algoritmos. Es cierto, digamos que entre un 60 a un 70% de los problemas se va a resolver con esto. Una buena cantidad, sí, pero nos queda una otra cantidad nada despreciable, entre un 30 a 40% de problemas, que no vamos a poder resolverlo con esta forma de parámetros. No se va a poder hacer con esta forma de parámetros. Entonces tendríamos que ver cuáles son las otras expectativas. Para saber cuántas formas de parámetros exactamente pueden haber, es fácil, hagan el número combinatorio de 2 en 3. ¿Cuál es la cantidad de combinaciones que pueden hacer con 3 datos tomados de 2 en 2? Pero mientras hacen eso, mientras lo averiguan, sigamos con esto. La segunda forma de parámetros podrían ser que nos den A y B. ¿Qué significa? Que nos digan de este vector, usted va a procesar, por decir, desde aquí hasta aquí. O sea, de aquí lo que está a la izquierda no me interesa. De aquí lo que está a la derecha no me interesa. Aquí, me interesa solo lo que está en este pedacito, digamos, del vector. Quiero que haga algo con este pedacito del vector. Entonces ahí nos tendrán que decir ese pedacito como que desde dónde va, o sea, dónde comienza y dónde termina el pedacito. Posición inicial y posición final. Y luego, a partir de ahí, nosotros con la fórmula calculamos la tercera variable que es n, ¿no es cierto? Pero esta n, dense cuenta, esta n no es la cantidad de datos. Si mi vector comienza aquí y termina acá, digamos, no en datos, pero quiero procesar desde aquí hasta aquí, entonces en este pedacito de aquí a aquí hay una cantidad. Esta n de acá es esa cantidad, la cantidad de datos a procesar. El vector tiene más datos todavía. Entonces, esta fórmula es para calcular la cantidad de datos a procesar, no los que hay en el vector. Bueno,
Una tercera forma de parámetro podría ser que nos digan desde dónde, pues desde aquí. Hagan de cuenta que este es un vector de caracteres, ¿ya? Entonces quiero hacer algo con los datos de este vector. Con todos no, con un pedazo. Ese pedazo va a comenzar desde aquí y a partir de aquí hay n datos. Otra vez, esta n no es la cantidad de elementos del vector, es la cantidad a procesar. Entonces, desde aquí, 10 datos, digamos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, será desde aquí hasta aquí. O sea, desde aquí, a partir de aquí, cuente 10 datos. Bueno, cuento y es hasta ahí. Si me dan esos dos parámetros, ¿cómo sé dónde está el último de esos 10? Aplicando la fórmula, despejando en este caso la variable b, ahí aparece. Esta vez aparece a porque no esta fórmula y esta son la misma, solo que aquí no hay a porque a es 0, no tiene chiste sumar 0. Y siempre el tercero se puede calcular. Y finalmente nos pueden pasar parámetros b y n, quiere decir, ¿qué tal si nos dice esta vez? A ver, quiero que haga algo con el vector desde aquí, pero entiéndase ese desde aquí que es la posición final. Y cantidad, desde aquí 10 caracteres. Como es desde aquí posición final, entonces la cantidad que debo contar es hacia la izquierda, ya no a la derecha. Como este es el último, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluyendo el espacio. Entonces, desde aquí hasta aquí son los 10 caracteres. Pero en el parámetro me dicen desde dónde y una cantidad, pero esta vez con cuento hacia atrás. Si quieren el 3 y el 4 es casi lo mismo, solo que en uno digo desde dónde y cuántos, y el cuánto se cuenta hacia la derecha. En el otro formato, me dicen desde dónde y un cuántos, igualito que hace rato, solo que ahora el cuántos es hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Para saber dónde está el primer dato, para saber dónde está el primer dato de este grupo, debo aplicar la fórmula de cálculo y con esa fórmula voy a saber cuál es la posición del primero de esos 10 datos que terminan aquí en B. Entonces ya con esto tenemos algo más interesante. Y ese algo interesante es el hecho de que como hay 4 formas de parámetros, cada algoritmo que queremos hacer, podríamos hacerlo con cualquiera de las 4 formas. Y por el otro lado tenemos 7 tipos de hipótesis. Entonces, para cada tipo de hipótesis podríamos aplicar una forma de parámetros, con lo que vamos a tener 4 por 7, 28 posibles soluciones recursivas para un problema con vectores. Para cualquier problema con vectores, entonces tenemos algo así como que 28 posibles soluciones. Ya no tenemos 7. Ahora con esto tenemos 28 posibles soluciones. Nuestro universo está creciendo. Nuestro universo está creciendo y eso es bueno. Ok. Tomando en cuenta esto entonces, y no perdiendo de vista, entonces ya podemos resolver problemas utilizando obviamente todo este criterio, ¿no? Algoritmos recursivos con vector. Entonces ahora empecemos a trabajar. Esperen un segundo, voy a activar la pizarra. Ejercicio 1. Escribir una función, vamos a hacer uno facilito, ¿no? Que devuelva la suma de los elementos de un vector. Escribir
una función que devuelva la suma de los elementos de un vector. Este es lo más facilito, lo haría con un for i de 0 a n menos 1 y ya está, ¿no? Pero eso es el método iterativo. Ahora tenemos que pensar en recursivo. Bueno, entonces, como hay que pensar en recursivo, hay que seguir el procedimiento. Ya tenemos la idea de qué se supone que va a hacer, ¿no? Sumar los elementos de un vector. Entonces comencemos con el paso 0. Hay que identificar las entradas. Queda claro que la entrada va a ser el vector que contiene los datos, ¿no es cierto? Y la cantidad de datos que queremos procesar, que en este caso son las dos cosas. Como dice que sume todos los, no nos está diciendo que sume todos los elementos del vector, pero nos da a entender eso, ¿no? Entonces, si no nos da más claridad, entonces se supone que lo que hay en el vector es lo que ha de sumar. Entonces, la entrada es el vector que contiene los datos y el otro es la cantidad de elementos. Cantidad de elementos en el vector, ¿cierto? Esos son los únicos dos datos que tenemos de entrada. Ahora, aquí ya estamos tomando en cuenta, fíjense, un parámetro. Es la primera forma de parámetro. Hay 4 formas de parámetros, ¿no es cierto? 4. Y ahorita estamos resolviendo en este análisis preliminar con la primera manera, que era que solo nos dan la cantidad. Ya vamos a ver luego qué implica eso. Salida. La salida va a ser una variable, es decir, depende de los datos que tenga el vector. Si es un vector de números enteros, entonces la suma de números enteros va a ser un número entero también, ¿cierto? Yo no sé por qué le ponemos entero y después a la hora de teclear datos nunca ponemos negativos, ¿no? Hasta en eso son muy raros, pero bueno. Entendiendo que aquí que el vector, vamos a complementar aquí, vector de enteros, si no, no tiene gracia. Vector de enteros. ¿Ok? La entrada es el vector que tiene los datos y la cantidad de elementos. Tomando en cuenta la primera forma de parámetro. Y la salida es la suma de esos elementos. O sea, si el vector es un vector de números enteros, la salida va a ser también un número entero. Un segundillo. ¿Okay? Hasta ahí, digamos que más o menos, ¿no? Ya. Ahora tenemos que irnos al paso 1. En el paso 1 tengo que identificar la variable de recursión. Y aquí ya la tengo que tener clara. Mi variable de recursión es aquella variable que representa la cantidad de datos que quiero procesar, no la cantidad de datos que en este caso tiene el vector, sino la cantidad que quiero procesar. Y ahí viene la diferencia. Aquí, en este momento, esa n tiene esos dos significados. La n que está por acá tiene esos dos significados. ¿Ok?
segundito, tengo que reacomodar unas cosas. Ya. ¿Sí? Les decía, esto tiene los dos significados, ahorita. Entonces, mi variable de recursión, la variable de recursión ahora va a ser n. Pero la n con el otro significado. La misma variable esa, pero con el otro significado. Para que quede más claro, la cantidad de datos a sumar. Si el vector tiene 10 datos, entonces, ¿cuántos datos quiero sumar? Los 10 también, ¿no es cierto? Entonces, esa variable tiene los dos significados. La variable va a entrar con el significado de cuántos datos tiene el vector, pero luego ya en el algoritmo lo vamos a tomar esa variable como la cantidad de datos que queremos sumar, que tiene que ser todo, ¿no es cierto? Pero con ese significado. Y ya teniéndolo claro, el significado, entonces vamos a pasar al paso 2, que es calcular el dominio de esa variable. Pero para eso, vamos haciendo ya como con el paso 0, siempre vamos haciendo algo, ¿no es cierto? Con el paso 0 ya vamos haciendo algo. Entonces, en este caso, vamos comenzando a armar nuestro programa para luego hacer el algoritmo. Un programita nuevo. Aquí pondremos, a ver, un edit puede ser, algunos botones. Y a ver, por supuesto, el vector hay que representarlo en algo. Como ya hay un componente que nos puede facilitar el trabajo, para no tener que estar haciendo algoritmos en una cosa y luego copiarlos de ahí para otro lado, que es una pérdida de tiempo, directamente podríamos hacerlo todo con un string grid. Entonces, con un string grid, pongamos un string grid y con ese lo hacemos todo. Yo voy a cerrar esas ventanas que me estorban. Hagamos el string grid. Y alistémoslo el string grid. A ver, digamos que esta es la primera vez que estamos haciendo vectores. Entonces, pongamos unos dos botones, un edit, una cosa así. De hecho, mejor pongamos hasta unos dos edit, porque luego vamos a tener que hacer el edit 1 y este es el edit 2. Porque luego vamos a querer usar dos parámetros. La idea es que aquí vengan esos parámetros. Listo, le voy a enseñar la configuración del vector para que no tengamos muchos líos. En realidad este no es un vector, este es una matriz. Pero una matriz de una sola fila es básicamente un vector, ¿no es cierto? Una matriz, una fila. Pero no olvidarnos que sí o sí es una matriz. La lógica es la misma, solo tomar en cuenta que estamos trabajando con la fila 0 de la matriz nada más. Bien. Algunos detallecitos de configuración que va a ser importante del string grid. Lo primero que necesitamos configurar, lo que pasa es que este string grid viene para hacer algo parecido a Excel, entonces tiene una fila de títulos y una columna de títulos. Entonces, para evitar que tenga una fila de títulos y una columna de títulos que a nosotros no nos interesan,
por ahora no queremos hacer Excel. Entonces, vamos a ver aquí esos parámetros. Esos están en F, ¿dónde está la F? F. Esto viene definido acá, dice Fixed Calls y Fixed Rows. O sea, la fila de títulos y la columna de títulos. Entonces hay una columna y una fila para esas cosas. Aquí simplemente pónganle 0. 0 y 0. Listo. Ya no tiene ninguna fila de títulos, tampoco tiene ninguna columna de títulos. Y ya todo se puede utilizar. Primera cosa. Segunda cosa. Los default call with. Como esto viene, fíjense, casillas un poquito más anchas que altas, lo podemos acortar un poquito, y eso, pero eso no es importante. Eso no es importante. Vámonos a lo importante. Eso es el call count y el row count. Como esto tiene varias filas, tenemos que irnos al row count, o PQR. Esto dice que es una matriz de 5 por 5, entonces tiene que ser una matriz de 1, de una sola fila. Una sola fila. El call, déjenlo ahí nomás. Una sola fila. Y finalmente se darán cuenta aquí que este algoritmo tiene que sumar datos. Por lo tanto, el vector debería tener datos, ¿no es cierto? El vector debería tener datos. Entonces, para que el vector tenga datos, alguien los tiene que meter, tendría que ser el usuario, pero por defecto, cuando hacemos correr esto, el usuario no puede escribir dentro de las casillas. Para poder habilitar eso, hay que venir a esta opción donde está opciones. Aquí en opciones, si le hacen clic, ahí les habilita la lista de opciones, las cosas que uno tiene que habilitar de esa grilla. Entonces, de toda esta lista de opciones nos interesa el Go Editing. Esta opción que normalmente viene deshabilitada, como lo pueden ver, el Go Editing. Lo que tenemos que hacer es habilitarlo. Ese Go Editing nos permite habilitar, lo que significa que cuando el programa corra, el usuario va a poder escribir adentro de esas casillas. El usuario va a poder escribir adentro de esas casillas. Entonces, esas tres cositas habría que hacer, ¿no? Primero, las fixed calls y fixed row, dejarlas en 0. Segundo, el row count, dejarlo en 1. Una sola fila va a tener nuestro vector, porque es para vectores, ¿verdad? Y tercero, habilitar en las opciones la opción Go Editing. Habilitar la opción Go Editing. Esas tres cositas. Luego, hacer que estas casillas sean más chiquititas, eso es lo de menos. Pueden dejarlo así nomás. Pero los otros les va a evitar mucho inconveniente. Ahora, yo voy a hacer algunas modificaciones solamente para efectos visuales, nada más. Para que ustedes puedan verlo mejor allá desde su casa. Estas cosas en su computadora ya ustedes no necesitan hacerlo así, digamos, ¿no? A ver, entre eso está el default call width, default row height.
Esto, a ver, esto lo voy a poner en 50 o en 40, sí, 40. Y esto lo puedo poner en 30, 40, 35. El tamaño de las casillitas es este. Como les dije, esto ya no es importante. El tamaño de las casillitas. Y lo próximo que quiero hacer, esto, repito, esto ya no necesitan hacerlo ustedes, solo yo para ustedes. Le voy a cambiar el tamaño de la letra para esas cosas. El tamaño. Probablemente tamaño 8. A ver, un tamaño 12 por lo menos. Sí, creo que un 12 está bien. Listo, esta es configuración. Espero que le hayan prestado atención y ya no, la próxima vez ya lo vamos a tener configurado para programar. Ahora sí, si ya está configurado para trabajar, entonces ya, solo una cosilla más que es de milla para que no los confunda los que hay dos edit 1, en realidad hay uno solo. OPQRST, aquí está esto. Ya. Voy a programar el botón 2. Para el botón 2 va a ser esto que estamos haciendo. Voy a cerrar esta ventana que ya no la voy a usar. Y listo, ahora comenzamos entonces acá. Esto es una función y la función devuelve la salida de un número entero, entonces es una función que devuelve un entero que va a sumar, le vamos a llamar suma, y los parámetros son el vector, o sea, uno lo tendría que poner más o menos así, un vector de enteros, ¿no es cierto? Eso es. Y el otro parámetro, ¿cuál es? La cantidad de elementos. Entonces aquí vamos a tener que declarar una cantidad. ¿Cuánto dato voy a cargar? 10.000, 20.000, 10 millones. No creo que lleguemos a 20 datos entonces. Con byte alcanza. N no puede ser integer, ¿no es cierto? Nadie le va a poner menos 5 datos a su vector, ¿cierto? Entonces no puede ser integer. Recuerden que aquí analizamos lo más apropiado, ya no es lo primero, ya no estamos en primero, ¿no? Para ponerle integer a todo. Como es función, va a devolver un entero, sí o sí necesitamos una variable. Aquí está la variable de salida, que está en el análisis, que es donde vamos a calcular el resultado, la suma, y lo que hay en esa variable es lo que vamos a retornar. ¿Listo? Eso hacemos siempre. Eso es el paso 0. Ahí está claramente las entradas, la salida, los tipos de datos apropiados y ya está. Ahora, eso lo necesitamos porque el dominio de n depende del dominio de n por el tipo de dato. Entonces aquí está n de parámetro. Esta vez ya no tenemos que deducir a partir de otras cosas, sino que ya viene directo en el parámetro. Entonces, como n viene en el parámetro, porque esta n tiene los dos significados ahorita, es cantidad de datos en el vector y cantidad de datos a procesar. Entonces, esa es nuestra variable de recursión. Ahora, el dominio, como esto está declarado de tipo byte, entonces aquí ya nos vamos a ir, ¿no? Entonces, el dominio va a ser por el tipo de datos de 0 a 255. Intersección, ahora el dominio de un vector. Un vector, ¿cuántos datos puede tener? Entonces, n es cantidad de datos en el vector, ¿no es cierto? Un vector puede tener desde 0 datos. Eso es en el contexto del problema. Existe el concepto de vector vacío, ¿no es cierto? Con 0 datos. Vector puede tener 0 datos, 1 dato, 2 datos, 10 datos, 100 datos, 1000 datos, 1.000.000 de datos, hasta el infinito, en teoría. Entonces, aquí con cuidado con los dominios, ¿no es cierto? La intersección nos va a arrojar como resultado desde 0 a 255. Acuérdense, lo importante de esto es sobre todo el límite izquierdo. Listo. A partir de aquí, ya vámonos al paso número 3.
En el paso 3 tenemos que resolver el caso base. Entonces, ¿cuál caso base? El caso de N0. Entonces, antes de ir a resolver el caso base, vamos de vuelta aquí al lado izquierdo y hagamos nuestro algoritmo correspondiente. Como este es un algoritmo recursivo, tiene dos partes, ¿no es cierto? El caso base, y como ya está la n, justo con esa n. Ahí está. Lo que va a poner ahí es esto. Para eso hemos hecho el paso 2. El primer valor del dominio de la variable de recursión, y ese es 0. Entonces, todavía no sabemos si va a haber más de un caso base, pero sabemos que sí o sí va a haber un caso base. Lo que no sabemos es si van a haber dos. Primer caso base. Y acá va a ser el caso general. Caso general. ¿Listo? Las dos partes. Y lo que define cuál es justo esto, ¿no? Esto es el que va a separar. Esto es para el caso base. Si se cumple esto, es el caso base, y si no, el caso general. Bien, vayámonos directo. El caso base, si el vector está vacío, se dan cuenta, si el vector no tiene datos, ¿qué vamos a sumar? Ningún dato, pero hay que devolver algo. ¿Cuál es la suma de 0 datos? 0. Exacto. Entonces aquí decimos S vale 0 y eso es lo que vamos a retornar. Si viene un vector vacío, nosotros vamos a entregar 0. La suma de nada es 0. Perfecto. Y ya está el caso base resuelto, entonces, ¿no? Esa es la solución. Ahora vámonos al paso 4, que es el caso, aquí tenemos que hacer el caso general. Entonces, para el caso general, nos ponemos el ejemplito, un ejemplito ahí, de un vector que pueda tener, obviamente, más de un dato. Digamos este vectorcito que tenga estos datos, 4, 7, 10, 5. Entonces, nuestro algoritmo tiene que sumar los elementos del vector. Entonces, para proceder al caso general, tendríamos que escoger qué tipo de hipótesis queremos aplicar. N-1, N-2 o N medios. Cualquiera de los tres tipos de hipótesis básicos se puede hacer. Entonces vamos a decir, la hipótesis con la que vamos a resolver va a ser con N-1. Casi siempre comenzamos con S. Si no se puede con S, lo probamos con -2 y si no, con N medio. Ya después de práctica ya ustedes van a poder analizar el problema y ya tener una idea de cuál podría ser el tipo de hipótesis apropiado para resolver este problema. Cuando hacemos N-1, tenemos la opción de que la hipótesis va a sumar todos los datos menos 1. Y ese -1 puede ser menos el primero o menos el último. Menos el primero o menos el último. Ahora les cuento la historia. En teoría debería poder hacerse cualquiera de las dos, ¿no? Menos el primero o menos el último. Pero cuando el parámetro es solamente la cantidad, no van a poder hacer la hipótesis del menos el primero. Cuando el parámetro es solo la cantidad, no van a poder aplicar la hipótesis de menos el primero. Entonces aquí, obviamente, la única opción que me queda por eso es menos el último. Menos el último. Recuerden que hay que tenerlo definido antes de plantear aquí, porque si no voy a estar cucarreando aquí
Hacer recursivo no es ponerse a cucarrear, sino que ya está marcado lo que hay que hacer. Solo debo escoger a ver cuál es el camino y luego ya empezar a trabajar en función de eso. Entonces vamos a usar la hipótesis n-1 menos el último. Listo, ya está entonces decidido por dónde vamos a ir. Y ahora hagámoslo. Es como decir, estamos en la U y hay que ir a la plaza. Bueno, entonces uno escoge a ver qué micro nos lleva por ahí cerca, ¿no es cierto? O de repente nos vamos a ir a pie. Y si nos vamos a ir a pie, va a ser la ruta de las marchas u otra ruta, digamos, ¿no? De repente la ruta de la marcha es la más directa. Entonces, eso lo decidimos antes de dar un paso, ¿me entienden? Antes de dar un paso. Ya uno escoge la ruta y luego ya empieza a caminar de acuerdo a la ruta escogida. Así funciona la recursión también. Primero, escogeré uno de los 28 caminos. Bueno, al definir un parámetro, uno de los 4 parámetros, ya quedé con 7 caminos. De los 7 ya empiezo a escoger acá, ¿no? Uno de esos 7 caminos. Y con eso ya tenemos un caminito y ahora a seguirlo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Sumar todos los datos que tiene el vector. Bien, estamos bien por ahí. Ahora, hipótesis. Ya hay una función que me los suma toditos menos el último. Entonces, esa función va a sumarme el mismo vector, pero ya no todito, sino todo excepto el último. Me los va a sumar todito menos el último. Hipótesis. Entonces, si aplico la hipótesis, le voy a dar el vector. Como tengo que darle dos cosas, el vector y la cantidad que tiene que sumar, entonces yo le digo, este es el vector, pero ya no le voy a dar la cantidad de elementos que tiene el vector. Le voy a dar la cantidad de datos que quiero que sume. Entonces, aquí hay 4 datos, yo quiero que sume 3. ¿No es cierto? Entonces le doy el mismo vector, pero le voy a decir que quiero que sume 3, no todos, sino 3. Él se supone que hace el trabajo, entonces no sé si va a sumar 4 más 7 más 10 o 10 más 7, no importa. La cosa es que él se supone que suma. Y esto nos va a entregar 21. ¿Ven? Ahora, después de que la hipótesis ha hecho el trabajo, a nosotros nos falta hacer algo con ese elemento. Entonces, a ese resultado solo hay que agregarle ese elemento. Ese elemento está en el vector, ¿dónde? En la última casilla, ¿no es cierto? En la última casilla está ese elemento. Entonces, ¿se acuerdan que necesitábamos 3 variables, no? Ya tengo la cantidad y yo necesito la posición de la última casilla. La posición inicial, no es que no me interese, es la casilla 0 la posición inicial. A es 0. Lo que necesito es saber dónde está el último. Y si aplicamos la fórmula, esto es n menos 1, ¿no es cierto? En la fórmula. Entonces, si la hipótesis me suma toditos, a ese resultado le tengo que agregar el último dato, ¿no es cierto? Cuya posición es esta. El dato que está en la última casilla, ¿cierto? El dato de la última casilla. Y esa es esa. Bueno, ya está la solución entonces. Y como es la hipótesis de tipo n-1, no necesito más que un caso base. A ver, pongamos en marcha. Hipótesis, ¿no es cierto? Directo. En la variable s, quiero la suma de los que hay en el vector, pero ya no quiero los n, sino n-1. Como el parámetro es la cantidad, entonces le digo que haga eso, que sume la cantidad. Ahora, a ese resultado le tengo que agregar lo que hay en el vector en la casilla B. Y ya está. Pero lo de la casilla B, o sea, no hay la B, digamos. B se puede calcular como n menos 1. Aquí hay 2n menos 1, solo que este es un dato menos del total y este es la casilla n menos 1, que ahí es donde está el último dato, de acuerdo a nuestro análisis. Si hace eso, ya está resuelto nuestro problema. Ahora, para poderlo correr, no voy a ponerlo en un vectorcito.
ya estamos usando un componente, entonces en lugar de usar un arreglito normal, vamos a usar un componente tStringGreet, que nos pasen de una vez el componente, ¿no? tStringGreet, y eso se pasa así, esos parámetros. Listo. Ahora, como está de esa manera, bueno, allá no cambia, aquí. Para acceder a una casilla hay que poner cells. Esa es la casilla de la columna y aquí se pone la fila. No nos olvidemos que es una matriz. Es una matriz. Entonces, con la casilla de la fila 0, ¿no? Es esa casilla de la fila 0. Entonces, acá. ¿Cómo hago para que sume todos los elementos del vector? Bueno, le vamos a decir en el edit 2, por favor, en el edit 2, ponga, ahí que ponga en el edit 2, el resultado de sumar, ¿qué cosa? Lo que hay en el objeto tStringGreet1, así se llama esa matriz, tStringGreet1. Y como cantidad, vamos a poner como cantidad la cantidad de datos que esté definido ahí. Y ese componente sabe cuántas casillas tiene definido. String, grid, 1, call count. Call count es la cantidad de columnas que tiene esa matriz. Con eso estamos diciendo sume todos los datos que tiene ese vector, digamos, ¿no? Para nosotros. Ahora lo probamos. A ver si compila. Compiló. Ah, no, hay dos errores. A ver, que metimos la pata. Ambigüedad, claro. Otra vez problema de ambigüedad. La función devuelve un número. Pero lo que no me tengo que olvidar, este vector, aunque le pongamos número, no deja de ser un vector de cadenas, ¿no es cierto? Por eso se llama string grid. Entonces, ese dato que está ahí adentro está en formato de cadena. Hay que convertirlo, str twin. No sabe si sumar o concatenar, esa es la ambigüedad. Ahora, si la suma es un número, y de ahí, de la casilla va a sacar el dato en forma de número, y ahí ya lo va a sumar. A ver, otra vez, control F9. Sigue habiendo errores. Aquí le puse una T. T es el tipo de dato. El objeto se llama stringGreet1. Listo, ya no hay errores, entonces ya lo podemos correr. Ok, entonces, fíjense que inicialmente ya tenemos un vector con 5 casillas, entonces habrá que poner 5 datos. El ejemplo era con 4. Esto va a correr sí o sí con 5, porque no hemos hecho nada para cambiar, pero haremos algo, pero luego, ahorita probémoslo. A ver, si le ponemos 4, para que probemos esto, 7, 10, 5, y para que sume eso, que sea 0 el último, pero tiene que haber 5 datos, ¿sí? Si no le ponemos ahí, después va a fallar nuestro algoritmo. Entonces, la suma de esto tiene que salir, ¿cuánto? 10, 21, 26 tiene que salir, ¿no? Entonces le damos al botoncito y suma 26. Si en vez de 4 esto es 6, tendría que salir ya 28, ¿no? Entonces, para probar que está sumando bien, si este vale 20, 48, 10 más, ¿no? Que hace rato. Entonces suma
¿Cuál es nuestro problemita? Que sí o sí siempre va a ser con 5. Entonces, para eso vamos a dejar el botón 1. Lo que vamos a hacer con el botón 1 es permitir que el usuario cambie el tamaño del vector. Por defecto, el tamaño es 5. Por defecto, el tamaño del vector es de tamaño 5. Entonces, vamos a hacer que el usuario pueda cambiar eso. Entonces, vamos a programar acá que cuando le haga clic en el botón 1, se llama string grid 1, el call count sea str to int lo que hay en el edit 1. El edit 1 que sirva para poner la cantidad de elementos. Entonces, la cantidad de elementos que se especifique en el edit 1, eso que sea la cantidad de casillas del string grid. Y ya con eso, ahora aquí ya puedo poner 4, le damos al botoncito 1, ya son solo 4 casillas y ahí ya puedo probar así, ¿no? Y ahí a poner, ¿no? ¿Dónde están? 4, 7, 10 y 5. Como pueden notar, ya no hay la otra casilla, que para eso sirve el botón 1. Y con este otro, que lo sume, aquí está que sume, y ahí están los 26. Y si quiero aumentarle casillas o disminuirle a lo de menos, por ejemplo, quiero que sean solo 2 casillitas, o sea, hace 2 cosas, ¿no? En realidad está definiendo que el call count lo único que hace es definir cuántas casillas van a ser visibles. Esta matriz sigue teniendo un montón de casillas. El call count solo define cuántas son visibles nada más. Como son visibles 2, obviamente las primeras 2. Y en función de eso hace su trabajo, ¿no? De sumar el otro botón. Obviamente esto se le puede resumir harto porque como ya, bueno, no tanto, ¿no? Las llaves son las que no aplican, porque hay una sola instrucción nada más en cada lado. Y listo, corre.
¿Ok? ¿Les corre también para que hagamos un segundo ejercicio? El segundo, el primer botón que era lo que hacía, disculpa. Solo dimensionaba el vectorcito nada más, de acuerdo al edit 1. El número que pongamos en el edit 1, eso va a ser la cantidad de casillas que va a tener el vector. Ah, ya, gracias. Ejercicio. Escribir un proceso para cargar un vector con números randómicos, ¿no? Randómicamente, o sea, para tener ya un algoritmo que se encargue de hacer todo el trabajito de ponerle datos. Ya después los demás algoritmos normalmente son de hacer cosas con un vector que ya tiene datos, ¿verdad? Para no estar tecleando, pero siempre está la opción de poder teclear, por eso hemos habilitado el Go Editing, para que a veces queremos probar con ciertos conjuntos de datos en particular. Entonces, con random no va a hacer eso. Pero a veces solo nos interesa ver que funcione con eso, con cualquier otro grupo de datos, entonces mejor también con random. Para cualquier cosa, entonces este algoritmo no va a ser de mucha utilidad. Ahora, sigamos el procedimiento, el protocolo. Aquí el protocolo cambia un poquito, sobre todo en el paso 0, porque aquí en el paso 0 tengo que definir los parámetros. Hay 4 tipos de parámetros que se pueden usar con vectores. 4 tipos de parámetros. Por ahorita vamos a seguir usando el mismo tipo de parámetros que han estado haciendo en programación 1. Pero luego tenemos que empezar a ver que esa no es la única manera de hacerlo. Entonces, que hacer un algoritmo para cargar un vector con números random. Entonces, ¿qué necesitamos de entrada? El vector. O sea, nos tienen que dar en dónde vamos a cargar, ¿cierto? Un vector y también cuántos. El vector ahorita miren, en la entrada, el vector, viene el vector y n no nos importa. O sea, con n no nos van a decir cuántos datos tiene el vector, porque el vector puede ser que tenga ya 10 datos, no importa. Puede ser que el vector esté vacío, no importa. Esta n nos están diciendo cuántos datos hay que cargar. Ese es el significado. Entonces aquí que tenemos la entrada, un vector de enteros, otra vez. Como tanto le gustan los enteros, aunque nunca he visto que le pongan números negativos, como le dije, un vector de enteros. Y el otro es la cantidad de datos a cargar. Miren, el segundo significado, porque ese vector podría tener 20, 30, no me importa, ahora va a tener ese valor. El otro parámetro por ahora es cantidad de datos a cargar. De datos a cargar, o sea, a procesar. ¿De qué consiste el proceso ahora? Cargar. Y la salida es el mismo vector.
Solo que antes tenía algo, pero ahora va a tener estos nuevos datos random. Entonces la entrada y la salida es el mismo. Esto resume que debería ser parámetro por referencia. Parámetro por referencia. Ya con esto nos podemos ir a este lado y escribir, ¿no? Ese procedimiento. Procedimiento, cargar, va a ser cargar randómico. Parámetro, un vector. Por si acaso en C++, los vectores y matrices siempre se pasan por referencia. No hay manera de hacerlo por valor. O sea que una vez que lo ponen así, ya automáticamente es por referencia. Ya no hace falta que le pongan el bichito. Porque ese bichito está representado aquí. Eso representa al bichito ese. O sea, esto es por referencia. Y el otro parámetro es la cantidad que va a poner, ¿no? No lo que tiene. Entonces, el otro es la cantidad que va a poner nuestro algoritmo, no los que tiene. Listo. Ya está esto de acuerdo con el paso 0. Ahora, el siguiente paso. La variable de recursión es la que representa la cantidad de datos a procesar y en este caso queda claro que es esa variable n del parámetro. Paso 2, el dominio de esa variable, como está declarado de tipo byte, va a ir de 0 a 255. En el contexto del problema, podríamos decirle que queremos cargarle 0 datos, así que desde vector vacío hasta el infinito. Resultado de la operación de 0 a 255. Y de aquí, el caso base tiene que ver con el primer valor del dominio de la variable de recursión. Entonces, ya nos pasamos de vuelta para acá. Como ya sabemos cuál es el caso base, ya podemos partir nuestro algoritmo en esas dos partes, ¿no? Si n vale 0, que sería el primer caso base, ya luego veremos si van a haber más. Primer caso base. Y de lo contrario ya es el caso general. Listo. Paso 3, hay que resolver el caso base. Entonces ya sabemos cuál es el caso base, solo hay que resolverlo nada más. En este caso, N0 es nuestro caso base, ¿no? Entonces si nos dicen a este vector póngale 0 datos, pues hay que ponerle 0 datos. ¿Y cómo le ponemos 0 datos? Haciendo nada. Haciendo nada, le ponemos 0 datos. Listo, ya está resuelto así como está en nuestro código, ya resolvió. Paso 4. En el paso 4 hay que resolver el caso general. El caso general. Entonces, para el caso general tengo que elegir un tipo de hipótesis que puede ser n-1, n-2 y n-. Mi sugerencia, traten de hacerlo todo el tiempo con n-1. Ahora, si con n-1 no le resuelve el problema, entonces trate de ver si se puede con n-2. Y si con ese tampoco resuelve, entonces trate de verlo con n-. Pero siempre nuestro primer intento es que sea con n-1. Esto para comenzar. Más adelante, después de la práctica, ya ustedes al ver el problema ya van a tener una idea de cuál puede ser la opción más útil. Entonces, n-1 por ahora. Ahora, como en este problema nos están dando un solo parámetro, seguimos trabajando con uno solito,
Entonces, no pueden escoger la opción n-1 menos el primero. No. Porque no hay manera de que se resuelva. La hipótesis es algo que no se puede cumplir, es incumplible. Entonces, esto es en vectores, ¿no? Esto es en vectores. Entonces, el único camino que me queda, si voy a usar la hipótesis n-1, siempre va a ser menos el último. Menos el último. Y bueno, para resolverlo, tendríamos que ponernos un ejemplito. Un vectorcillo. Solo que este vectorcillo puede que tenga datos o no, como le dije, ¿no? Nos van a dar un vector con datos o no y no interesa lo que tenga. Y el parámetro que nos van a dar dice cuántos datos debe poner nuestro algoritmo. Si nos dicen cuánto, es como decir ya tiene esa cantidad de casillas. 1, 2, 3, 4, 5 casillas tiene nuestro vector. Listo. Así viene, digamos. Puede que ahí adentro ya haya datos, eso ya no importa. Para nosotros es como si no hubiera datos ahí. Como si no. No es que no haya. Hay. Siempre hay algo. Pero nuestro trabajo es reemplazar lo que ya hubiese habido ahí. Nuestro trabajo es reemplazarlo con 5 datos random. Entonces, hipótesis. Ya hay un proceso que carga 4 datos, uno menos. Esta vez no voy a sacar nada. Simplemente le voy a decir hipótesis, me han dado este vector, se lo paso a usted. Entonces le vamos a pasar a la hipótesis este vector para que él le ponga 4 datos. Uno menos de lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces la hipótesis, si yo le doy el mismo vector y le digo póngale 4 datos, él le va a poner 4 datos y es random, o sea que cualquier cosa puede aparecer aquí. Pero listo, la hipótesis va a cargar. Ya le puso, digamos, ¿cuántos? 4 datos. Para terminar el trabajo, entonces a nosotros nos haría falta solo poner randómicamente un dato ahí. ¿Dónde? En el vector, en la última casilla, ¿no? En la casilla B. ¿Y cuánto vale B? Cuando nos dan solo el parámetro n, B vale n menos 1. Si n es 5, es en la casilla 4. Ahí es donde tiene que poner un número random. Como ven, si la hipótesis va a poner datos en las primeras 4 casillas y nosotros ponemos en la quinta un número random, habremos culminado el trabajo. Digamos que este random es 12. Y ya está. Funciona, ¿no es cierto? Entonces ahora hay que irnos para allá y hacer que funcione. Bueno, caso base ya estaba resuelto, era hacer nada. Caso general, hipótesis, directamente llamar al proceso cargar, le damos el mismo vector. Ahora hay que decirle que no lo ponga los n datos, sino que ponga uno menos. Y va a poner los primeros datos. Eso significa, n tiene doble significado, cantidad, y que va desde 0, ¿no es cierto? Desde la casilla 0 va a poner un dato menos el último. Y nosotros en la última casilla vamos a colocar un número random. Es un random de 20. Y ustedes si quieren le ponen un random de otra cantidad. Pero B no lo tengo declarado, pero sé qué significa B. Si tuviera declarado B, le daría n menos 1. Pero como es solo para esto, entonces ¿para qué voy a declarar esa variable? Solo para esto lo voy a usar. Y ya está. Nada más que ahora, esa sería la lógica. Solo que ahora voy a hacer un ajuste a esta lógica estándar, porque no voy a recibir un vectorcillo, voy a recibir un string grid. Eso se
hace de esta forma, ya no con corchetito. Y lo único que cambia es el acceso a la casilla, que se hace con el atributo cells. Como es matriz, esto siempre va a ser en la fila 0. Y listo. Y listo. Ahora vamos a usar el botón 1. Como el botón 1, ahí sacamos del usuario, ¿no? Que el usuario diga en el edit 1 cuántos datos quiere cargar. Entonces lo primero que hacemos es reservar el vectorcito. Acuérdense que el call count es cuántas casillas quiere que se haga visible. Esa es la cantidad de casillas visibles y ahora hay que llamar a cargar. Le mandamos el string grid 1 como parámetro y el segundo es cuántos, ¿no es cierto? Entonces el cuántos y ya lo teníamos acá y se lo pasamos al call count, entonces lo usamos ese. Y ya con ese le damos run. Ahora el botón 1 carga randómicamente. Veremos. Se supone que aquí digo 5, botón 1, 1, 2, 3, 4, 5. Como son random, no tiene que ser los mismos que yo puse aquí en el papel, ¿no? Es random. Si le vuelvo a dar ahí los mismos 5 randómicamente va variando. Pero si quiero puedo ponerle 10, entonces se dan 10. Ahora aquí está lo que yo les decía, miren, ya está cargado, pero ahora si aquí le escribo, por ejemplo, 4, le estoy mandando este vector y ya tiene 10 datos, pero ahora quiero que cargue 4 randómicamente en las primeras 4 casillas. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que me refería, que aquí cuando digo llega y el vector ya tiene datos, no tiene por qué no tener datos, solo que nuestro algoritmo va a ser como que no tuviera y que él le va a poner, digamos. Pero en realidad tiene datos y lo que nuestro algoritmo va a hacer es sobreescribir. Entonces a los datos que habían va a reescribirle las primeras n-1 casillas, la hipótesis, y nosotros nos encargamos de sobreescribir la última casilla con un número random. ¿Se ven? Le puedo poner 3 y estos 3, aparte de que se va a disminuir el tamaño, estos 3 se van a reescribir, ¿no? Con otros 3 datos random. O le podemos poner 15. Entonces, está muy grande, ¿no? Apareció eso de ahí, a ver, con 14. Sí, 14. ¿Ah? Y ya está. Habían 10 antes, lo sobreescribió los 10 y los otros 4, no es que no había, pero eran cadenas vacías. Ha reemplazado las cadenas vacías con estos otros números random. A esto ya sí lo podemos mejorar. El else tiene 2 instrucciones que no podemos hacerlo en una, entonces se quedan las llaves. Pero este if del primer caso base es no hacer nada. Entonces podríamos borrar todo eso, ¿no? Porque no está bien poner eso. ¿Cuándo es que va a hacer algo entonces? Cuando n sea mayor a 0, ¿no es cierto? Si n es mayor a 0, entonces va a ser el caso general. Y si no es mayor a 0, será 0. Y si es 0, simplemente se salta al if y listo, y no hace nada. Conceptualmente es lo mismo. Si n vale 0, no hace nada.
Y si vale más de 0, hace algo. Pero siguen habiendo las dos partes. Es decir, el caso base y el caso general sigue existiendo. Y si por ahí dicen, pero sí, cuando 0, siempre, entonces no hay problema, le pueden borrar si quieren, que pareciera que no es importante. Y esto, ya le dije, los algoritmos recursivos nunca se cuelgan. Abortan cuando el caso base está mal hecho o está mal planteado. Sobre todo si está mal planteado el caso base, el algoritmo va a abortar. Y aborta con ese mensaje. Stack Overflow. Con el mensaje de Stack Overflow va a abortar. Inge, Sí. tengo una pregunta. Donde dice T-string grid, hay un asterisco ahí. ¿A qué se está refiriendo con ese asterisco? Ya. Los componentes en C++ y en Delphi siempre se pasan por punteros. El asterisco es puntero. Siempre. Si ustedes se fijan, miren acá. Los botones tienen como parámetro un TObject y es un puntero. ¿Sí? Entonces, todo se maneja como punteros acá. Los objetos, digamos, ¿no? Los objetos. Todos los objetos los manejan como punteros. Si yo les muestro más arriba, bueno, aquí más arriba ya no. Aquí igual también, miren. Aquí está el constructor del formulario, también. Todo es con puntero. Todos los componentes se manejan con puntero. Si les muestro el H del formulario, donde están las definiciones, aquí está la clase del formulario, miren, el edit 1 está declarado como un puntero. Los dos botones como puntero. El string grid está también declarado como puntero. Los dos edit que hay, el 1 y el 2, están también, o sea, todos los componentes los maneja como punteros. Entonces, por eso nosotros lo hacemos con punteros a todos los componentes. Si mi parámetro va a ser un botón, si mi parámetro va a ser un edit, entonces también lo voy a declarar como puntero. Por eso está así eso. Entonces solamente es para ese caso, ¿verdad? Porque en las otras... No, para lo que necesitemos que sean punteros. Ya, gracias. Para los que sean, o sea, como dijo de los punteros, es solamente para quienes eran, perdón, ingeniero, para quienes Todos eran. los componentes se manejan con punteros. Ah, ya. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, del edit 1 voy a sacar el texto, ¿no es cierto? Con puntero. Por eso es que aparece lo tengo que hacer con esta flechita para acceder a ese atributo. Porque edit 1 es un componente y es un puntero. El string grid es un puntero también. Por eso para acceder a su atributo call count, lo tengo que hacer con la flechita. Ahora, cuando manejamos cadenas, esto es un objeto, entonces hacemos algo así, ¿no? ANSI string S, digamos, ¿no? Y como este no es un puntero, entonces hago ese puntito length, por ejemplo. Entonces usamos puntito con objetos, con objetos reales, usamos puntito para acceder a su método o atributo, y con punteros vamos a usar la flecha para acceder a sus atributos o métodos. Cuando son punteros, accedemos de esa manera a sus atributos o métodos.
Ok, hagamos uno más. Escribamos una función que devuelva el mayor de los elementos de un vector. Que devuelve el mayor de los elementos de un vector. Entonces, paso 0. Entradas y salidas. ¿Qué va a entrar? Dice el mayor de los elementos de un vector, entonces el vector, y como no nos dice, estamos asumiendo que de todos los elementos del vector, no de la mitad, no de la cuarta parte, no de un pedacito, sino de todo. Bueno, entonces el mayor de los elementos de un vector, con n tendría que ser suficiente. Entonces, la entrada va a ser un vector de enteros. Y el otro parámetro es cantidad de elementos. O sea, ya nos dicen cuántos tiene. Y ese cuántos tiene significa de entre cuántos vamos a poder hacer ese cálculo, ¿no? Del mayor. Y va a devolver un número, ¿no? El mayor. Un número, obviamente, si el vector tiene números enteros, el mayor va a tener que ser también un número entero. Ya con éxito, seguimos usando un solo parámetro. Seguimos, pero no significa que siempre va a ser así. Entonces aquí es función que devuelve un entero que tiene que hacer calcular el mayor, la entrada, un vector de números enteros, ¿no es cierto? Y la cantidad de elementos que tiene el vector. Como sea que esta función, vamos a necesitar una variable de ese mismo tipo, que es el que vamos a retornar al final. Listo. Estamos siguiendo el procedimiento y lo más probable es que salga bien, digamos. Cuando me invento otro procedimiento, lo más probable es que salga mal. Ahora, paso 1. Bueno, aquí otra vez nos queda fácil porque ya nos están dando la cantidad de datos a procesar, ya nos lo dan en el parámetro. Entonces, ya viene facilito que la variable de recursión es eso. Cantidad de datos a procesar. Ya no digo sumar, pues no lo va a sumar. Va a comparar en este caso, ¿no? Esos son los datos que tiene que compararse para poder determinar cuál es el mayor. Paso número 2. Debo determinar el dominio de esa variable. Entonces el dominio de esa variable va por el tipo de dato como está declarado byte. Entonces eso va a ir de 0 a 255. Ahora sí, con cuidado acá. Ojito acá. El vector, un vector cualquiera, tengo que entregar el mayor de los elementos de ese vector. Tengo que entregar el mayor. Entonces, yo no puedo decir aquí el vector puede estar vacío, no. Porque si el vector está vacío, no hay un mayor. O sea, no hay datos. Tampoco puedo entregar 0. La suma 0 se entiende, o por casualidad sumo todo 0, porque no había nada que sumar, entonces el resultado es 0. Pero aquí en el mayor, no puede haber mayor con un vector vacío. Entonces, en el contexto del problema, recuerden que lo de la izquierda es el tipo de dato.
Entonces, esto viene dado por el lenguaje, eso no le puedo cambiar a ese dominio. Pero esto otro, aquí es donde debo capturar la idea del problema. Entonces, para que haya un dato mayor, tiene que haber al menos un dato. Tiene que haber al menos un dato. No puede haber, no puede tener, puede haber un vector vacío, sí. Pero para calcular el mayor no puede estar el vector vacío. Debería tener al menos un dato. Y de ahí, ¿y hasta cuánto? Bueno, en el contexto del problema, hasta el infinito. Entonces, si hago la intersección, el dominio va de 1 a 2,55. Ahora aparece esto. Cuando hay diferencias entre el dominio por el tipo de dato y el dominio final, cuando hay estos conflictos de valores, vamos a tener que trabajarlo aparte. Esto ya tiene implicaciones cuando hay esto. ¿Por qué? Porque, es decir, nuestro algoritmo debería trabajar con datos entre 1 y 2,55. Nuestro algoritmo debería trabajar con estos valores. Pero, ¿me entienden? Pero, si tiene 0, porque como 0 es un posible valor, fíjense que aquí el parámetro es de tipo byte, o sea que significa que sí puede llegar 0 aquí al algoritmo, por el tipo de dato. Puede haber un 0 aquí. Lo que no puede llegarle a n es un -5, porque por este tipo de datos, en este tipo de datos no existe el -5. Es de 0 hasta 255. Pero el 0 es uno posible. Entonces, entre lo que posiblemente puede estar y lo que necesito hay, no coincide por esta vez, ¿no? No coincide. Entonces yo tengo que resolverlo. A esta inconsistencia se le da un nombre que ustedes ya han manejado en programación 1. Esa inconsistencia ya ustedes han manejado en programación 1. ¿Se acuerdan qué se llamaba esa inconsistencia? Se le llama precondición. Precondición. Entonces, ahorita en el algoritmo, antes de hacer nada, antes de ir al paso 3, antes de nada, hay que resolver la inconsistencia. Fíjense que ahorita el resultado del paso 0, así el código tal como está, este algoritmo puede ser recursivo o podría ser iterativo. O sea, podemos hacerlo recursivo con un for si quiere. Ahorita, así como está. El resto ya puede ser recursivo o con for. Ahora, a partir del 1 en adelante, pero esta inconsistencia, el problema es que esta inconsistencia ustedes nunca lo calcularon, nunca supieron de dónde venía. Solo sabían porque el profe le hizo, la precondición debe ser tal cosa, ya. Ahora están sabiendo de dónde sale la inconsistencia esta, la precondición. Entonces aquí se le pone eso, la precondición. ¿Qué significa eso? Miren, el código que vamos a escribir tiene que ver con la precondición. Y eso va a ser igualito si este algoritmo es recursivo o no. Sepa que no le echen, en el recursivo el profe ya se inventa cosas. No. Si esto no es recursivo, igualito tienen que poner esto. La precondición es un if. Si n fuera 0, esto no es caso base, mira. Precondición. N tiene que ser mayor a 0. Entonces, si n es 0, nosotros lo que vamos a hacer es generar un error de excepción. ¿Dónde está? Throw new exception. Hay que generar un error de excepción. Error, cantidad no válida. O sea, estamos queriendo decir, no puedo calcular el mayor de un vector vacío. Esa es la precondición, que el vector debe tener al menos un dato.
Listo. Entonces, si n vale 0, eso es una precondición. No puede ser 0. N no puede ser 0 para calcular el mayor. ¿Okay? Ahora ya saben de dónde salen las precondiciones. Entonces, eso de calcular el dominio no es solo cosita de recursión, también sería bueno hacerlo en iterativo también. Bueno, ahora hay que resolver el caso base. Y ahora el caso base, ya saben cuál es. Este es el caso base. ¿Cierto? N igual a 1. Entonces acá, una cosa es la precondición, que eso va a hacerlo abortar al algoritmo. De aquí, if, else, if. Ahora sí, aquí va el caso base, n igual a 1. Primer caso base. Y else, aquí vamos a poner el caso general. Entonces, no hay dos casos base. Pareciera como que hubieran dos, ¿no? Pero no son dos casos base, es uno solito. El otro es precondición. Bueno, en el caso base, la idea es, viene un vector con un datito nada más, ¿no? Hay un vector con un datito, digamos, que contenga el 5. Entonces, tiene que devolver el mayor. ¿Qué va a devolver? El mismo, el único que hay. Se supone que tiene un dato y es el único que hay. Y ese es lo que tiene que entregar. Entonces nos vamos para el otro lado. Se supone que tiene 1. ¿En qué hay que devolver? En la variable m tenemos que entregar, ¿no es cierto? Ese lo vamos a sacar de la casilla. Ahora viene la otra parte, de la casilla A. A es la primera casilla del grupo de datos a procesar. Pero sabemos que A es 0 cuando hay un solo parámetro n. Entonces de la casilla 0. No vamos a poner A y después ponerle 0 a A y después ponerle A ahí. Es muchas vueltas, ¿no? Listo, ya está el caso base resuelto. Si hay un solo dato, el mayor es ese único que hay, que debe estar en la casilla 0. Caso general. Paso 4. Caso general. Ahí es donde nos ponemos un ejemplito, un vector que tenga algunos datos. Qué sé yo. 4, 7, 6, 8, 3, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí n vale 5. Son dos parámetros, ¿no? El vector con datos y la cantidad que se quiere procesar de ellos. Y de aquí tiene que entregar el mayor, o sea, 8. Bueno, esto es lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que queremos ver ahorita. ¿Cómo llegar a eso? Entonces, para hacer este caso general, vamos a usar la hipótesis de tipo n-1. Y el menos el último. Entonces significa que ya hay una función al que le doy este vector menos el último dato y él me va a calcular el mayor. Entonces aquí la hipótesis me va a entregar el mayor de todos ellos, que en este caso es el 8. ¿No es cierto? Eso hace la hipótesis. Le voy a dar el vector menos el último dato, o sea que él haga que me encuentre el mayor del vector sin tomar en cuenta el último dato.
Aquí ya no lo saco el dato. El dato sigue estando en el vector. Solo que el algoritmo de la hipótesis, ese no lo va a procesar. Va a procesar todos menos el último. Listo. Ahora, ¿qué debo hacer? Con este dato que quedó acá, tengo dos opciones. Dos opciones hay acá, ¿no? Con respecto al mayor de todos los demás. Ahorita el mayor es este 8, pero el 8 podría estar aquí de segundo, de primero, en cualquier lado podría haber estado el mayor. Pero este dato con respecto, se supone que este es el mayor de toditos los anteriores, entonces este tiene posibilidad de ser mayor que este todavía. Entonces este 3 puede ser mayor o puede ser menor o incluso igual. Este dato puede ser mayor, podría haber sido 9, ¿no es cierto? Podría haber sido 9, 10, 20, mayor a este otro dato. Y la otra que está ocurriendo ahorita, este dato es menor que ese. Pero también podría haber sido otro 8, o sea, menor o igual que ese. Si este dato fuera, ahora, ¿qué hacemos? Si este dato fuera mayor que este, entonces, para este caso, si este hubiera sido un 9, un 15, un 20, cosa que es mayor que este, entonces nosotros nos quedamos con ese dato. ¿Cuál dato? No le voy a poner 3, ¿no? Con lo que está en la última casilla del vector, posición final. Y ya sabemos nosotros que B se calcula como n-1, ¿no? Posición final. Entonces, si este dato, un 9, un 15, fuera mayor que este, el mayor lo vamos a sacar de esa casilla. Ahora, si es como ahorita, si es menor, si este dato es menor o igual que este, que ya lo tenemos calculado, entonces acá la solución es hacer nada, porque ya lo tenemos acá el mayor, ¿cierto? Entonces no hay que hacer nada. Y con eso está resuelto, ¿no? Si tuviera sido un 20, estaríamos retornando el 20. Y si este es un 3 como ahorita, vamos a retornar el 8. Entonces funciona la idea. Ahora hay que llevarlo acá al otro lado. Listo. Se ve que de entrada, hipótesis. Es una función que me va a devolver el mayor de los elementos de este vector. Si a mí me dan n datos, el que haga con n-1. Automáticamente eso implica menos el último. Listo. Ya lo tengo el mayor de todo. Me falta decir qué hago con el último dato. Entonces, lo que tengo que averiguar si el último dato, el vector de la casilla B, ¿cierto? Si eso es mayor que el mayor de todos los anteriores. Entonces hay dos posibilidades. Si este es mayor, ahí teníamos la solución. Si ese es el mayor, entonces M se actualiza y M va a tomar ese dato. Y si no, no hacemos nada porque ya lo tenemos el mayor, ¿cierto? Ya lo tenemos. Solo hay que ver esto. Hay que ver si compila. Hay un errorcillo. Eso es por lo de los números, no números y cadenas. Bueno, bueno, aquí dice que no conoce B. Bueno, ya sabemos, para no usar la variable B, usamos lo que significa B, que es n-1. n-1. Ahora, para hacerlo correr, no, ya no nos vamos a mandar un vector, dijimos, un arreglito. Lo que nos vamos a mandar va a ser un objeto, un componente, un t-string grid. Pero no cambia la lógica eso. Eso es lo interesante de acá. No necesito usar otra lógica. Solo adaptarlo. Aquí se hace para acceder a una casilla es con cells. Y aquí le tenemos que agregar fila C. Después aquí. Cells, eso igualito. Solo aquí le agrego fila C. Igual acá. Cells. Fila C.
Ahora compilamos para ver si no hay errores de sintaxis. M, ¿qué dice ahí? Ah, no puedo convertir. Claro. M es un número y esta es una cadena. Hay que hacer str twin. O sea, nos guste o no nos guste, es un vector o matriz de cadenas. Y acá igual, ¿no? Ahora sí hay 0 errores de sintaxis. Para que corra, tendríamos que poner un botoncito para probar esto, ¿no? Entonces, ahí le ponemos el botoncito. Este es el 3, aunque dice 2, pero es el 3. Y como lo copié, sale también con eso, pero no hay problema. Eventos, clic, ya está. Listo. Ok. El botoncito 3. Bueno, la idea es que cuando le haga clic al botoncito 3 del vector que ya está en pantalla, queremos calcular el mayor, y eso lo vamos a poner en el edit 2. Entonces en el edit 2, ahí pondremos el mayor de los elementos que tenga el vectorcillo que se llama string_grid1, y la cantidad está en el mismo componente en el atributo callCount, ¿no es cierto? CallCount. Y listo. Los parámetros son el vector y la cantidad. Y eso es lo que tengo que mandarle, el vector y la cantidad. Y aquí nos queda perfecto lo del random, ¿no? Dejémoslo con 5 datos. Random. Y el botón 3 nos da el mayor. Y de aquí justo es el 18. Si ponemos más datos, digamos 10, random, casualmente sigue siendo el 18. De nuevo, random, ahora ya es 19 el mayor, ¿no? Y 19. Otro random con la misma cantidad, y ahora el mayor es 18. Otro que no sea 18, aquí es 17, creo. Sí, ese, ¿no? El mayor es 17. Incluso hay ceros acá. Otro random, y ahora el mayor es 19. Pensé que era 16, pero no me había fijado este. Con random funciona mejor, hay que probar por lo menos unas 10 veces. Total, solo hay que hacer clic nada más, ¿no? Probar un montón de veces para confirmar que el algoritmo está bien. Entonces ahora, ¿qué hemos incorporado? Que de acuerdo al análisis del paso 2, puede aparecer las precondiciones. Entonces las precondiciones se generan haciendo un error de excepción, generando un error de excepción. Eso se trata aparte. Y aquí queda claro que el primer caso base es 1. No siempre es 0, le dije, ¿no? A veces es 1, y habíamos visto con números que el número siempre era 1 el primer caso base. Pero pareciera ser que en vectores y cadenas el primer caso base siempre iba a ser 0, pero no.
no siempre es 0. Entonces, si hacemos bien nuestro trabajo acá, vamos a saber cuál es la precondición y cuál realmente es el caso base, y obviamente el resto es el caso general. Y hacemos estructura alternativa múltiple porque hay una situación para la precondición, otra del primer caso y otra del otro. ¿Les corre? Escribir una función que devuelva el menor de los elementos de un vector. Una función que devuelva el menor de los elementos de un vector. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal este vector? 4, 7, 15, 2, 18. Este tiene un n de ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tiene que entregar 2, ¿no es cierto? El 2. A ver, ese para ustedes, manos al teclado, al cuaderno primero, ¿no? Después al teclado. Vamos a hacer otra parte más de vectores. El lunes ya... Hoy hemos introducido las precondiciones, nos hemos encontrado con las precondiciones, que eso sería lo nuevo de hoy. Y el lunes trataremos de hacer ya con n medios y n-1, n-2, perdón, con n-2 y n medios, algunos ejercicios. Y de paso, vamos a hacer, a ver, bien, básicamente eso. Vamos a introducirnos sobre todo a usar los otros tipos de parámetros. Parámetro AB, AN y BN. Esos otros tipos de parámetros. ¿Ok? Bueno, quedamos aquí entonces. Nos vemos, jóvenes. Hasta el día lunes.